nosotros tenemos preparada una presentación desde la Oficina de Regulación Económica del Grupo de Logística y Carga. Entonces, pues inicio. Bueno, entonces, como ustedes saben, la resolución 757 hizo dice literalmente que en ningún caso se podrán hacer pagos por debajo de los costos eficientes de operación publicados en el CICETAC. Entonces, vamos a explicar rápidamente cómo está la norma y después vamos a pasar a la estructura del CICETAC y todos sus componentes y cuáles son sus métodos de actualización. Entonces, el contenido. Primero, el decreto 2228 y la resolución 757, los costos eficientes de operación. La resolución 757-2015, la referencia del costo tonelada kilómetro y las eficiencias, que es como nosotros llamamos a los aspectos técnicos, operativos y, bueno, se me olvidó la otra palabra, pero pues lo conocemos así. Segundo, el concepto del modelo. El concepto del modelo CICETAC en la estructura de costos y el papel del CICETAC en el mercado de transporte de carga por carretera. Luego vamos a ver los parámetros que tenemos en el CICETAC, los costos variables fijos, los otros costos, y por último los desarrollos que están en proceso o que estamos planeando hacer un futuro cercano hacerle al sistema. Entonces, en la resolución 757 se dice literalmente que no se podrán efectuar pagos por debajo de los costos eficientes de operación publicados en el CICETAC. Así, entonces, sin demeritar lo que dice el decreto 2228, que es la norma rectora de esta resolución, se establece que los costos eficientes de operación son aquellos que están publicados en el CICETAC. Como ya les dijo el viceministro, esto no quiere decir que el Ministerio renunció al concepto de costos eficientes de operación como lo establece el decreto, porque además no podemos. Eso sería, pues eso es la norma rectora. Entonces tenemos un CICETAC, pero a su vez le impone al Ministerio una obligación de actualizar el CICETAC de manera que, como decía el doctor Juan Carlos, refleje las realidades del mercado de tal forma que funcione como realmente debe funcionar. Para efectos de vigilancia y control, que creo que muchos de ustedes tendrán esta duda, en el parágrafo primero se define que para todas las rutas que no estén en el CICETAC se tomará como referencia el costo tonelada kilómetro de una ruta similar y se multiplicará por los kilómetros respectivos. De esta forma, nosotros hemos entendido que para los efectos de vigilancia y control se entiende que el parámetro también puede ser el costo tonelada kilómetro. Esta cuestión la ponemos porque, pues saben, el CICETAC, ustedes que lo han visto, tiene en total 4 costos distintos: costo total, costo por tonelada, costo kilómetro y costo tonelada kilómetro, además de los porcentajes que componen cada uno de los elementos al costo total. Y la tercera cuestión es, como ya otra vez repitiendo al vice, los parámetros del CICETAC deben ser actualizados permanentemente respondiendo a los criterios técnicos, logísticos y de eficiencia que contempla el decreto 2228-2013. Es una cuestión que nosotros no lo hacemos como se ha pretendido hacer ver por capricho o discrecionalmente, sino estamos cumpliendo una norma que nos obliga a ello. Entonces, acá vemos cómo se va construyendo la eficiencia y cómo el CICETAC puede empezar a recoger este tipo de parámetros. Entonces, pues, por ejemplo, pues sabemos que las eficiencias económicas se obtienen a partir de buenas prácticas y nosotros estamos interesados como gobierno en monitorear el comportamiento de las empresas, de los generadores y de los transportadores en este aspecto y de empezar y que el CICETAC refleje este tipo de cosas para no renunciar a la competitividad que es crucial en este momento, tanto para el mercado
de transporte de carga como para en general para el país. La segunda parte es el concepto del modelo. Entonces, el CITAC es un sistema de costos eficientes que hoy en día nos permite calcular los costos de operación de transporte de acuerdo a ciertas características de viaje por tipo de vehículo, tipo de carga, origen, destino y horas estimadas de espera, carga y descarga. ¿Esto quiere decir? Esto es un costo eficiente de una u otra forma individual que mira el camión con unas características específicas. El observatorio de carga son los que están hoy en día consignados en el CITAC. Entonces, un ejemplo, entonces primero, para el funcionamiento del CITAC, primero empezamos a la dirección de internet, números, SCCWeb, costos de operación.jsf. Lo más fácil es en transporte.gov.co, abajo está el link al CITAC y ahí el cálculo interactivo, entran a esa página y dice cálculo interactivo y les va a abrir exactamente esta dirección. O también pueden buscar CITAC Colombia por Google y ahí también llega. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Entonces, una vez en la página, especificamos los parámetros y las características propias del viaje. El periodo, el origen, el destino, el tipo de carga que actualmente estamos trabajando. Actualmente está solo el general, estamos trabajando para ampliar a otras cargas, pero esto otra vez depende de nuestro convenio con el DANE porque requiere una toma de información enorme, requiere representatividad. Ya hoy en día no lo estamos haciendo, como ya les digo, dice ya la representatividad no va a ser nacional, sino la representatividad va a ser regional para lograr coger los corredores más exactamente. Ese esfuerzo, aunque no parece mucho ese esfuerzo en términos estadísticos, es un esfuerzo enorme porque me multiplica por 5 o por 6 la necesidad de encuestas para poder tener esa representatividad. Este es un esfuerzo muy importante que hizo el Ministerio de aumentar una muy buena cantidad la plata necesaria. Antes de la regionalización era más o menos 3.500 millones en total, el costo del convenio ahora son más o menos 5.600. Esto es un esfuerzo importante que hizo el Ministerio para tener mejor información, para tener un CITAC. En la configuración del vehículo, que como bien lo señalaron ustedes, también necesita más tipologías, que otra vez eso está en el convenio con el DANE. El modelo no lo estamos requiriendo. Las horas de carga, las horas de descarga, las horas de espera y si existe o no existe carga de compensación. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio a modo de ejemplo. Entonces, el periodo es marzo de 2015, el origen es Bogotá, destino Ibagué, tipo de carga general, la configuración es 3 ejes, horas de carga, 1 hora de descarga, 10 horas de espera y no hay carga de compensación. Entonces, esta es, así nos arroja esta operación. No sé si esta vez lo hicimos con la cotización actual o lo hicimos. Esta está con si ustedes se crean CITAC y hacen exactamente, exactamente a cabo esta operación, que como nosotros les dijimos, les van a salir exactamente estos números y como ustedes pueden ver, están todos los costos que nosotros ya les explicamos cómo los sacamos, que ya ustedes conocen los rendimientos, ya están listos y obtenemos un valor por tonelada de 57.550 pesos, un valor por tonelada kilómetros de 307 pesos, un valor total del viaje si estuviera cargado el camión completamente de 920.807 pesos y un valor por kilómetro de 4.924 pesos. Y por último, la participación de cada uno de los ítems en el costo total. Entonces, pasando ya al último tema, que son los desarrollos que estamos en proceso comprando para el CITAC. Entonces estamos dividiendo en 2 partes. El corto plazo, que son cosas que esperamos tener a más tardar para finalización de este trimestre, comienzos del próximo trimestre, o sea, de junio y julio debemos tener esto ya. Uno, que por acá estamos comenzando, que esta parte la debemos tener muy rápidamente lista, el manual de actualización del sistema, donde se dirá exactamente cómo se actualiza y cuándo se actualiza, qué parámetros.
Pues hemos visto, dividida la actuación en dos partes. Claramente la primera es la actualización por precios, que es una actualización completamente estándar de acuerdo a cuánto salen los precios de combustibles, el ICTC o seguro, salario mínimo, de acuerdo a la publicación de las series de las cuales depende el insumo específico. Después, en la segunda parte tenemos ya actualizaciones que se refieren a cuestiones más internas del sistema, que son las cuestiones operativas, por ejemplo, el caso que ha dado el doctor Juan Carlos de los desbalances en la balanza comercial. Todo ese tipo de cosas sería ese tipo de cosas sería el segundo tipo de criterios, y hay un tercer tipo de criterios que serían las variaciones en los rendimientos, que eso será que vamos a dejarlo dicho cómo se va a hacer, pero ese no se podrá hacer sino hasta que no tengamos ya listo finalizado el convenio con el TAN y nos hayan dado los datos nuevos. Segundo, estamos haciendo el estudio del costo de capital otra vez, pues ante las protestas varias que se desarrollaron del observatorio de carga. Estamos haciendo un modelo financiero completo de recuperación del capital. La tercera parte que estamos haciendo es lo que bien decía, estamos iniciando esta parte, como bien lo remarcaba otra vez el doctor Juan Carlos, la carga de compensación, que está muy relacionado con la cuestión de Impo y Expo. En últimas, la carga de compensación lo que va a mirar es eso, la probabilidad de compensación, la probabilidad de que exista una carga de compensación por el valor de la carga que esperaba la carga de compensación. Es algo que me estaría pagando una partecita pequeña, una parte del viaje de ida, porque de vuelta ya me lo van a pagar por encima. Es una terminación un poco de lo que nos decían hace poco. Relaciones de largo plazo y parámetros operativos. En relaciones de largo plazo estamos viendo cómo hacemos, porque realmente es un esquema, los cálculos econométricos de ese tipo de cosas son difíciles, no solo por la misma complejidad técnica, sino porque además no hay forma de medirlo directamente de una buena forma. Entonces tenemos una serie de proxies, estamos trabajando mucho definiendo qué ecuación vamos a estimar, cómo la vamos a estimar, qué pretendemos ver exactamente con eso. Es una cuestión. Y los parámetros operativos en últimas vienen a ser tiempos de carga, descarga, horas de espera, hacer un estudio más completo sobre esto, que la última vez que lo tenemos realmente completo fue en la encuesta de origen destino del 2013. Queremos actualizar eso. En el mediano plazo, que es más o menos 12 a 15 meses, yo quiero que entiendan que la complejidad del trabajo que estamos realizando con el DAN. Esto es una cuestión que requiere diseños de encuestas, requiere tomas de información más o menos, se ha dicho, más o menos 10.000 a 20.000 encuestas más o menos, así mal contadas para hacer una buena representatividad regional. Después va la digitalización de estas encuestas, el cálculo de los datos, que el DANE haga la cuestión del factor de expansión, toda esta serie de cálculos hasta que por fin tenemos la cuestión actualizada. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Uno, la inclusión de nuevas tipologías de carga. Ya no solo vamos a tener carga general, vamos a tener carga contenerizada, vamos a tener granel líquido, vamos a tener granel sólido, vamos a tener paqueteo. Vamos a tener los cuatro tipos normales de carga. La extradimensionada tiende a ser un poco más difícil, recogiendo lo que decía Juan Carlos, y es que de todas formas no hay campos. Así yo quisiera tener que tener el universo para poder calcular algo más o menos, calcular algo bien, tendría que básicamente encuestar a todos los que mueven carga extradimensionada cada vez, porque si no sería imposible, porque la carga extradimensionada per se es menor. No tengo un tipo de carga extradimensionada. Después la segunda cuestión que nos va a incluir esa cuestión es la inclusión de nuevas configuraciones vehiculares. Pretendemos que nos quede ya completo el parque automotor de más de 10,5 toneladas, incluso vamos a tener algunas tipologías de menos de 10 toneladas y medio. Después la actualización de la canasta de costos, una crítica que nos han hecho varias veces en el observatorio de carga es que los motores electrónicos no tienen exactamente la misma canasta de costos que tienen los motores mecánicos.
y que ya hoy en día ya la cantidad de camiones con motores electrónicos es muy representativa, que según nos han dicho incluso puede ser mayor a la cantidad de motores mecánicos. Entonces tenemos que tener una nueva canasta. Esta nueva canasta para el ICTC, entonces otra vez toda la toma de información, mirar cuáles son representativos del costo total, toda esta cuestión para que a su vez después pasa a la parte de índices del DANE. El DANE, esta gente hace una serie de cálculos de cuál es el toma de información histórica y logran saber cuáles son los ítems, los elementos representativos en la variación del precio de cada uno de estos elementos, porque si no pues tendríamos cada vez 1500. La idea es pasar de más o menos 600 o 700 ítems a unos 250 300 ítems para la toma de información, y lo que se hace es básicamente buscar representatividad. Y la última parte es, correlacionado con esto, la actualización de los rendimientos de los insumos, que también lo va a hacer el DANE. Entonces, profundizando un poco más en el tema del DANE, entonces, hace 40 días más o menos se firmó un convenio entre los integrantes del DANE y el Ministerio de Transporte con dos fines específicos: la actualización del ICTC y la creación del ICTPI, que es el índice de costos de transporte público por carretera, de personas por carretera. Entonces vamos a crear el ICPI y vamos a actualizar el ICTC. El ICPI va a ser bastante más pequeño, va a ser solo representatividad nacional. Este sí ya lo vamos a mandar a representatividad, otra vez repitiéndome, a representatividad regional, y esperamos tener los resultados de la encuesta y publicación del nuevo índice para diciembre de 2015 o para enero de 2016. Esto es una parte del trabajo, no indica que hay una serie esta es la parte del nuevo índice y la nueva canasta. Esto no quiere decir que ya estén los nuevos rendimientos ni las nuevas tipologías, porque eso requiere trabajos estadísticos adicionales por parte del DANE. Lo que pasa es que estamos cubriendo mucho para tenerlo para que el índice esté para diciembre de 2015, enero de 2016, porque nuevos índices solo puedo sacar el primer mes del año. Esto es una normativa cuasi internacional en estadística de este tipo de departamentos. El nuevo, como está ahí, ICTC, la canasta actualizada, entonces vamos a tener discriminación regional para los costos de operación, y vamos teniendo como referencia los principales corredores logísticos. Esos son los mismos corredores logísticos que se conocen de los decretos de corredores logísticos y de la resolución que, cuyo número no me acuerdo, pero es la que define los 13 corredores logísticos que tenemos en este momento, con sus ramales respectivos. Y esta parte, sí, lo que les decía, va a ser en febrero o marzo, que va a haber la actualización de rendimientos de insumos y de la canasta de la estructura de costos. Entonces creo que esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo disponible para sus preguntas. ¿Tiene usted la palabra? Carlos Trujillo. Realmente sobre las estructuras es muy poco lo que hay que... Sobre las estructuras que nos acaban de plantear ahí, es muy poco lo que varía con lo que se ha venido manejando hace muchos años. Si entra uno a pensar que si el país tiene 2.600 empresas de carga, cada empresa de carga debería tener su propia estructura de costos dentro de las 20 posibilidades de edad del parque automotor y de costos variables y demás. Y esas 20 lo que hace el DANE es enmarcar las empresas en grandes grupos de acuerdo a décadas, de vehículos de 10 años, etc. Si uno empieza a mirar la complejidad, porque la tiene, de ese tipo de estructuras, de configuraciones vehiculares diferentes, 7, 8 por cada estructura, y el sinnúmero de rutas que voy a exagerar. El país tiene 1.100 municipios y cada municipio es sujeto y objeto de sacar o recibir cargas en menor o mayor grado. Ustedes todos lo reducen y lo deben reducir, y estoy de acuerdo, a unos corredores logísticos,
con que empezáramos a tener estructuras para los 12, 14 corredores logísticos de las grandes capitales con las costas norte y pacífica, y entre sí mismos en el Triángulo Dorado ya se haría un gran avance, pero con unas diferencias notables. No es lo mismo ir de Bogotá a Medellín, bajando, o de Bogotá a la costa, mejor, bajando a Honda y después tomando toda una carretera plana, que el caso contrario, ni siquiera por topografía, porque si subir cargado o descargado es diferente el consumo. Las variaciones pueden bajar de 7 a 8 kilómetros por galón a 1 o 2 subiendo cargado. Entonces me puse a hacer la complejidad y dan como 300 o 400 estructuras. Al agruparlas tan ampliamente, es muy difícil que ese costo medio satisfaga, y lo que sí le recomendaría yo es que cada empresa tenga su estructura y sepa cuáles son las rutas que le sirven o cuáles no. Porque si una empresa tiene un vehículo modelo promedio 2007 frente a otra que tiene un modelo promedio 2010, 2012, los costos van a ser diferentes, totalmente diferentes. El número de vehículos que tenga esa empresa implica más o menos administración. Y algo que se ha dejado por el lado, pero hay que poner en claro, es que hay 3 modalidades de contratación. Yo manejé 11 años una empresa muy grande, y en esas 3 modalidades son 3 estructuras adicionales que tiene que tener cada compañía. ¿Cuánto es la estructura de sus propios vehículos? ¿Cuánto vale mover su propia flota? Segundo, si contrata con una segunda empresa, buscando minimizar riesgos, para utilizar el seguro y la organización de esa segunda empresa, es otra estructura. Y la tercera, si contrata directamente con terceros, con conductores, asumiendo una serie de riesgos. Entonces ahí viene otra complejidad, porque ya no es lo mismo. Transmeta, que era la empresa que yo manejaba, contrate una empresa, donde hay que darle un porcentaje de lo que le pagan, a un tercero donde de pronto el margen es diferente. Y respetuosamente los invito a que revisen ese 7-5% que le están dando al referido de los costos variables en un país de la infraestructura que tiene Colombia. Acepten el beneficio, de algunos dirán que no, que un camión tenga un ingreso de 20-24 millones de pesos mensuales hoy, y que los costos variables sean 12. El 7 por 5 no alcanzan a ser 800.000 pesos para el número de kilómetros. Y cualquiera sabe que en este sistema vial esos imprevistos son muchísimo mayores. Pero de todas maneras reconozco el esfuerzo, y que se pongan las tareas para que paulatinamente vayan incorporando más configuraciones, más cargas y esos diferentes tipos de contratación. Bueno, muchas gracias primero, muchísimas gracias por su intervención. En lo del 7.5%, pues eso es lo que, como les comentaba antes, eso fue, según entiendo, una serie de discusiones en el Observatorio de Caja. De todas formas, en el convenio con el DANE se va a incluir esta pregunta sobre este asunto para conocer exactamente cómo se mueve. Lo que usted me contaba con respecto a las empresas, yo le puedo contar que en el convenio con el DANE, para empresas y flota propia de las empresas se va a hacer el censo, se va a censar. O sea, van a todas las empresas de Colombia de transporte de carga, el DANE los va a contactar para llenar las encuestas, y va a hacer encuestas sobre todos y cada uno de los camiones que son propios de las empresas. También a partir de eso se va a hacer, y a partir de esa censo y a partir del RUT se va a hacer un diseño muestral también para acceder a los pequeños propietarios, que esas son los 2 puntos del universo que tenemos. Vamos a tener una gran cantidad de información dependiendo de las fuentes, y vamos a lograr discernir entre el tipo de costos a los que se enfrenta un empresario contra el tipo de costos a los que se enfrenta un transportador que es dueño de simplemente su camión.
Con respecto a la cuestión de la infinidad de costos que puede haber, claramente la complejidad es ningún sistema de información, por bueno que sea, va a tomar la complejidad, va a poder dar cuenta de la complejidad y la infinidad de tipos de costos que puede llegar a tener cualquier negocio. O sea, en esta parte no solo se reduce el transporte y tax, como está visto y como está en la resolución 757, simplemente se establece como el costo eficiente de operación por debajo del cual no se podrán efectuar los pagos. Básicamente eso, es simplemente un indicador. Ya cada empresa, como usted dice, debe tener su estructura de costos. Estoy seguro que todas las empresas que representadas son empresas responsables de su propio negocio y pues deben tener clarísimo cuáles son sus costos de cada uno dependiendo de su estructura de flota, dependiendo de cada una de las cosas. Pero eso ya, yo no me puedo poner a regular sobre eso porque eso ya es meterme, como se dice popularmente, meterme al rancho a las empresas, y estamos en una economía de mercado donde eso no lo debo, o sea, eso no lo va a hacer el gobierno de ninguna forma. Otra vez repitiendo lo del 7.5% que fue su cuestión final, y creo que era el fondo del asunto, lo vamos a preguntar en el formulario del DANI. Se va a preguntar tanto a las empresas en la parte del módulo de empresas, como a las empresas en el módulo de parque automotor, como a los propietarios en el módulo de parque automotor. Esa parte la vamos a tener en cuenta. Habíamos tenido ya la discusión un poco sobre si lo debíamos incluir o no, pero digamos con su intervención la recogemos completamente y vamos a hablar con Nane para que también esa pregunta esté en el formulario. Buenos días. ¿Cuántas preguntas tenemos derecho? Bueno, nos concentraron hasta las 12 del día. Eso está bien. Primero, con respecto a los tiempos de operación, ustedes colocaron 288, pero si miramos un camión en una máquina, ya puede trabajar los 30 días del mes, las 24 horas, ¿cierto? Y la restricción ahí tendría que ser el número de conductores que utilizamos en esa operación. Entonces, propongo que incluyamos ahí el número de conductores que realmente utiliza una empresa para cierta ruta, porque por ejemplo, nosotros tenemos operaciones donde utilizamos 2 conductores para eficientizar nuestra operación, y el cálculo del CICE realmente no nos conviene ahí en ese aspecto, porque solamente nos está colocando un solo conductor para que calculemos en esa ruta. Entonces nosotros estamos utilizando 2 conductores en la operación. Segundo, hablamos de unidad de carga, costo por unidad de carga, y en ese costo por unidad de carga estamos dando pesos por tonelada, pero existen generadores de carga donde su producto es volumen. ¿Qué pasa cuando en un camión mula lleve 80 metros cúbicos o 90 metros cúbicos, pero el peso no esté 15 toneladas? Allí el generador de carga nos puede pagar por tonelada, pero realmente no nos está pagando el viaje. Ahí como realmente, y si usted evalúa que el generador de carga nos esté pagando lo que es, sí, porque nos está pagando con base en costo por tonelada que nos existe, pero realmente el viaje no nos estaría pagando. Como tercero, la parametrización de velocidades y rendimientos por kilómetro. Las velocidades que nos está dando el CICE es de una columna que hace 10 años atrás, donde las vías estaban muy angostas, estrechas y un poco malas condiciones. Hoy en día tenemos una mejor infraestructura vial, y eso hace que las velocidades de los vehículos sean mucho mayores a las que realmente están en el CICE. Ustedes tienen, por ejemplo, a la costa un promedio de 35 km por hora, y realmente se está en un promedio de 50 km por hora. Esto mejora realmente el recorrido de los vehículos. Las rutas. Ahí, cuando empezamos a hacer las operaciones de cálculo del CICE, hay unas rutas que nos colocan que realmente no son las que toman los vehículos en la ruta normal. Entonces, los invito a que incluyan la vía que están escogiendo para el cálculo de esa ruta.
porque Bogotá-Cartagena usted se puede ir por Plato para llegar a Cartagena o puede venirse por acá, por Boconia, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena. Entonces realmente qué vía están escogiendo para el cálculo de una ruta determinada. Y dentro de la parte del salario del conductor hay una parte que es variable y otra parte que es fija. La fija para el cálculo de las prestaciones sociales, pero hay una variable que corresponde a la comisión que pacta el propietario del camión con el conductor según el viaje realizado, y esa parte aquí realmente no está muy clara. Entonces esos son mis argumentos. Sobre el tema de las 288 horas, empecemos por favor. El tema de las horas laborales, actualmente lo que hace el CIS cuando tiene dos conductores es básicamente la parte de las vacaciones del segundo conductor. La operación, cuando nosotros mudamos un poco a 312 horas, como para el costo eficiente, tuvimos una gran resistencia en el observatorio de carga. Nos acusaron incluso de ser antiéticos, lo cual hizo que nosotros básicamente devolviéramos al anterior parámetro. Ahí el problema, como yo le dije antes, la cantidad de opciones que puede llegar a tener una empresa o un propietario para desarrollar su operación son infinitas. Y como tal, ningún sistema va a poder calcular eso. Además, y hay opciones que yo puedo hacer como empresa o como propietario que por más que se reflejen en mi costo no se deben estar reflejadas en mi precio. Entonces acá tenemos que tener en claro una cosa, y es lo que nos da una otra forma es, mire, son los costos eficientes, el precio de este mes más o menos el precio mínimo. Ahora, si yo tengo decisiones que me permiten obtener, en el caso de dos conductores, una mayor eficiencia, una mayor ganancia, buenísimo. O si yo tengo, si por el contrario tomo malas decisiones que ocasionen que mis costos están por encima de ese mínimo, pues ya tampoco es el lugar del gobierno estar diciéndole ajustando un precio para cada uno de los camiones y cada una de las empresas de Colombia, porque nos enloquecemos. Volviendo al tema de las rutas, según la encuesta de origen destino son 22.000 rutas en Colombia. ¿No? Es literalmente imposible yo poder calcular eso para cada una de las rutas de Colombia. No hay forma humana posible. Nos demoraríamos 10 años pudiendo haciendo solo el levantamiento de toda la información necesaria. 22.000 rutas, no. A ver, son 22.088 rutas. Con respecto al valor por tonelada, otra vez, el CICE es un sistema de costos eficientes que establece un mínimo. Claramente va a haber variaciones por volumen, puede haber variaciones por el caso de los tanqueros por menor uso del carro, pero pues que no tiene, que hay una indivisibilidad de los factores, pero otra vez el CICE no puede resolver todo y cada una de las cosas. Ahí ya por eso es que el CICE tiene un valor por tonelada y tiene un valor total del costo del viaje. Eso hace parte, lo que considera el ministerio, ya hace parte de la negociación entre los dos privados. Entonces nosotros ya no podemos entrar porque uno técnicamente no es imposible, porque dos es el lugar de asegurar cada una de las posibles infinitas variaciones que se puedan dar en el mercado. Entonces, al ministerio nos es imposible hacer política para cada una de las infinitas variaciones. A las superintendencias les es imposible tener control efectivo sobre cada una de las posibles variaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos haciéndole mejoras sensibles. Ya per se hoy en día es un muy buen sistema, en mi opinión, pero nunca va a recoger todas las variaciones posibles que puede tener el mercado, porque las variaciones son infinitas y todo sistema es limitado.
Entonces, actualmente el CICE de las 22.000 rutas que hay en el país acoge 816, si no recuerdo. Estamos haciendo las ampliaciones para que subamos en el muy corto plazo a 930, que es las que tiene, en las que tenemos orígenes que no necesariamente tienen a todos los destinos, pero los vamos a incluir para prestar mejor servicio. Entonces, pero pues de todas formas, llegar a las 22.000 rutas del país con las características del plano ondulado montañoso, el número de kilómetros que hay, este tipo de cosas, tendríamos que tener también en cuenta que no por todas las vías, muchas de estas vías de estas 22.000 rutas se mueven por vías terciarias por las cuales per se no deberían transitar, por ejemplo, tractocamiones. Entonces tendríamos que tener una serie, entre más lo amplíe, entre más lo amplíe, más y más variables tengo que tener, hasta que vaya a llegar a un punto donde tengo que tomar como decisiones de, bueno, no tengo tantísima exactitud, pero abarato infinitamente el costo de mantenimiento del sistema y el costo de armado del sistema. Yo no puedo, me es imposible tener 22.000 rutas porque tendría que tener las restricciones para todas y cada una de las rutas. Las restricciones no solo de ecualización, también por simplemente característica del camión y característica de la ruta. Entonces también tendría que tener en cuenta los 144 peajes del país actualizados constantemente. Tendría que tener las cuestiones logísticas de cada uno de los pueblos de Colombia. Estamos haciendo un estudio enorme para poder tener las características logísticas de Bogotá con Soacha. Ya, entonces, ponerlo tan exacto nos es imposible. En cuanto a las velocidades desactualizadas, habíamos pensado algo en eso, pero no hemos trabajado mucho sobre el asunto. Vamos a tomar nota y haremos la investigación de cómo, porque estas rutas, estas velocidades, por lo menos las había dado en su momento en vías. Vamos a ver cómo hablamos con ellos, porque según entendemos, la parte de vías que hacía este tipo de estudios desapareció. Entonces estamos mirando a ver cómo hacemos para actualizar esto. Vamos a tener nota y vamos a actualizarlo. Lo de la ruta pues lo que nosotros hacemos, vamos a revisar, a tomar nota de cuáles son las rutas que normalmente toman, pero espero que me entiendan en el sentido, cuando digo eso, esto es un sistema de costos, Google Maps. Pues yo no le puedo dar una cantidad infinita de rutas porque automáticamente no me puede dar el sistema que tendría que tener. Entonces, para cada ruta adicional, digamos, hoy en día tenemos 34 destinos. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, Bogotá-Barranquilla, una ruta adicional para Bogotá-Barranquilla también me la podría dar para al menos 4 destinos más. Entonces, eso, lo que sí vamos a hacer es revisar incluir una pequeña cuestión en el DANE de preguntar cuál es la ruta que normalmente tomo y si es posible que haya diferencias, digamos, por tipo de camión y de las rutas que toman, tratar de incorporarlas al CICETAC. Eso es la cuestión, lo haremos. Y en cuanto a la comisión qué pena, eso fue error mío. La comisión del conductor sí está tomada, el CICETAC está bajo la cuestión de otros costos, si mal no recuerdo, y no toma el factor prestacional. Entonces, si hay un porcentaje, creo que es el 5 o el 10. El 5%, el valor del conductor es lo que nosotros vimos de salarios más el 5% del valor del flete. Ahí está calculado y el CICETAC lo toma actualmente. Dos aclaraciones. Si bien es cierto, la infraestructura intermunicipal ha avanzado, la infraestructura de ingreso y salida de las ciudades se ha deteriorado. Entrar o salir de Bogotá, y eso para que lo tomen en cuenta en el establecimiento de velocidades, por los puntos de donde se sale, entrar y salir de las ciudades se está volviendo un calvario, 2:30, 3 horas, de acuerdo a donde se venga y a la hora, por supuesto. ¿Sí? Segundo, Dios nos ampare, y yo aplaudo que hay empresas que estén trabajando con 2 conductores. Pero si la mayoría de empresas empezaran a trabajar los camiones de 16, 18 horas, nos va a sonar mucho más fácil. Hoy tenemos
y se va a volver, ahí sí, el canibalismo más grande, la pelea por el objeto. Hay veces que las ineficiencias, de alguna manera, están ayudando a los menos capaces para que puedan al menos sacar 1 o 2 viajes. Pero Colombia sí tiene que llegar al día en que trabajemos por 1.5, 1.6 conductores, en que se arreglen los accesos a las ciudades y se pueda salir y entrar a ellas. Yo hice un cálculo aquí muy rápido y si uno pudiera transitar a los 35 a los 50, 15 en ese tiempo de horas las que se pierden entrando y saliendo, más lo último que quiero decir, y muy sesgadamente lo digo para los que transportamos y los cálculos, las restricciones, los 52 domingos, los 17 puentes con 17 operaciones éxodo y 17 retorno, más las restricciones en las noches, han ayudado a que el problema de los cálculos no sea tan grave. El día que se pueda transitar toda la noche con 2 conductores, nos va a sobrar el doble de la flota. Mil gracias por sus observaciones. Pues, otra vez, pues nosotros tomaremos las tablas de rapidez para hacer la actualización de las velocidades. En cuanto a los accesos a las ciudades, pues somos conscientes de eso, pero también quiero ser claro en que eso pasa aquí y en todas partes del mundo. Yo recuerdo el caso de la A15 en Holanda, que es la entrada al puerto de Rotterdam, que los últimos 20 kilómetros duran entre 3 y 6 horas entrando un camión. Y es de los puertos conocidos mundialmente por ser de los más eficientes del mundo. Entonces, eso no solo pasa, no estoy desconociendo el problema, pero lo que me refiero es, esto no es solo un problema que nos pasa a nosotros en Colombia, sino es un problema que en general al entrar ese de las grandes ciudades, entrar ese de los grandes puertos es demorado. Eso es un hecho de la vida como el sol sale. Buenos días para todos. Mi pregunta va enfocada en cómo utilizar una plataforma que no está lista y sin un decreto ya firmado. No, en el sentido, la plataforma está lista, hay que incluirle mejoras. No desconocemos las mejoras, pero la plataforma está lista. Esa cuestión me parece muy justa. Es como si nosotros le hubiéramos dicho por ejemplo, un caso muy específico con alguien que sabe de sistemas un poco más que cualquier persona en Colombia, Google. Gmail duró de 2004 a 2012 en versión beta. Y es la empresa de software y de sistemas más grande, más innovadora, más importante, que tiene los mejores cerebros del mundo trabajando para ellos. Ellos deben durar 2004 a 2012 con Google, con Gmail en versión beta. La herramienta está lista, es utilizable en cualquier ruta que ustedes, de las 820 rutas, la pueden consultar en este instante en línea. Claro, hay que hacerle mejoras, tienen que incluir más factores, tienen que mejorarse. Pero eso de ninguna forma quiere decir que no esté listo. El CICETAC viene funcionando desde hace ya varios años y viene funcionando bien. Hemos tenido ciertos problemas últimamente con el servidor, pero los estamos solucionando, estamos trabajando en ello, igual que problemas con el servidor. Pues volviendo al ejemplo de Google ha perdido un servicio durante la última vez que le iban a oficiar 2 días por sobrecarga de un servidor. Entonces, espero que nos entiendan que a veces los sistemas fallan. Y el sistema sí está listo, el sistema es funcional, lo que les digo es que nos podemos meter, pero pues claro, hay que hacerle mejoras y nosotros somos los primeros que somos conscientes de los mejoras que hay que hacerle y por eso los mostramos las mejoras en las que estamos trabajando. Buenos días. Pues el primer punto que yo tengo es, digamos, ¿cómo va a funcionar el CICETAC para los contenedores vacíos? Segundo, la carga liviana para patinetas que nosotros en la empresa movilizamos, que son de 2 toneladas, tampoco aparece en el CICETAC. En el cargue y el descargue, yo soy dueño de Transcomunas, yo tengo que pagar siempre cargue y descargue, no aparece en el CICETAC.
Tampoco nos dicen con qué intermediación debemos trabajar las empresas. En ningún momento lo están diciendo. El sueldo que yo le pago a los conductores es un sueldo mínimo y un 9% de acuerdo a lo que el carro produzca. Entonces, también está mal el CISENTAC que ustedes tienen ahí. Otro de los problemas que en este momento yo tengo, y yo creo que muchos de las empresas que estamos acá, es que, digamos, si yo soy dueño del carro, yo puedo ir a ofrecer a una empresa y transportar, ir y comprar una planilla que me cobran 20, 30 mil, hasta 10 mil pesos acá en muchas zonas que las venden. Y yo puedo transportar la carga y le quito la carga a la empresa a la que yo le trabajo. Entonces, ¿cómo van a controlar ustedes ese sistema? Porque en este momento a mí me está afectando, porque yo no quise trabajar si no es por el CISENTAC. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron y llamaron a los propietarios y están trabajando directamente, compraron una planilla sin ningún problema. En cuanto a los contenedores vacíos, asumo que se asume que el peso del contenedor sería el peso de la carga transportada. No sé, de todas formas, es una cuestión, o sea, otra vez, es una cuestión de precios mínimos, o sea, nadie está, yo no les estoy diciendo que ustedes no pueden cobrar por encima de eso, claramente, eso tiene que quedar clarísimo. En cuanto respecto a los salarios, el porcentaje, pues el porcentaje fue de lo que se discutió en su momento en el observatorio de carga, de acuerdo a las negociaciones. Nosotros lo vamos a volver a incluir, está incluido ya, ese valor está incluido dentro de la cuestión del DANE y se va a actualizar una vez el DANE nos diga, pero nosotros no podemos, nosotros sin tener un sustento técnico detrás, en el caso de un porcentaje así estadístico que nos diga, bueno, hay más del 70% de los dueños de camiones tienen este porcentaje, yo no puedo mover eso, o sea, eso es antitécnico. Nosotros estamos con unos parámetros y a menos que haya un sustento técnico sobre la medida de lo posible matemático para variarlo, nosotros no lo podemos variar. De todas formas, en las próximas 2 a 4 semanas estaremos terminando el manual y publicaremos el manual de modificaciones del CISENTAC y actualizaciones del CISENTAC para que lo tengan en cuenta de cómo lo hacemos. La comisión de intermediación esa no está regulada, es un mercado libre. Y si también faltaba una cuestión con respecto al carga y el descarga. El carga y el descarga, el código curso es clarísimo. Si mal no recuerden que eso está a cargo del generador de la carga. Ya, si eso se esté cumpliendo, debemos ir ante los jueces ante las instancias pertinentes.